inicio a esta última mesa del día en este lugar. Y tenemos en esta ocasión tres ponencias. Una es de John Pablo Reyes García, que se llama Extensión de la piel, la vestimenta como espacio simbólico en el arte. Él viene de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Luego tenemos de Humberto Casas, y el arte se hizo carne, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia. Y por último tenemos la ponencia de Patricia Ayala García, que se titula El cuerpo como referente geográfico en la historieta autobiográfica del siglo XXI. Sin más, les doy la bienvenida a esta su casa y iniciamos con la primera ponencia. La ponencia tiene por nombre Extensión de la piel, la vestimenta como espacio simbólico del arte. Bien, la piel recubre al cuerpo en su totalidad, es el medio por el cual se reconoce el espacio que le rodea, experimenta estímulos a través de procesos bioquímicos que rinden cuenta del correcto funcionamiento del órgano. Es una barrera que impide la entrada de bacterias, enfermedades y agentes dañinos al organismo, mientras que a la par regula la temperatura y contiene los diversos sistemas que dan forma a lo que se denomina cuerpo. Podría hablarse entonces de un sinfín de funciones patológicas y tecnicismos a manera de disección. Sin embargo, de eso se encarga enteramente el campo de la medicina. Por lo tanto, la piel, en su concepción orgánica, queda relegada del presente colectivo. Se apuesta más bien por un sentido abstracto, la abstracción de la superficie de contacto por excelencia. La consolidación de la piel como soporte de manifestaciones artísticas culturales guarda estrecha relación con el parteaguas de mirar al cuerpo como espacio político de denuncia. Es decir, el arte presenta un cuerpo, ya no representa al cuerpo, tendencia aún vigente en el arte actual que debe su desarrollo en gran medida a las expresiones artísticas de la segunda mitad del siglo XX. Sandra Martínez afirma que la piel escrita, pintada, tatuada o marcada expulsa al cuerpo del sitio biológico, un exilio que le expone como proyecto corporal en el arte. Hay una preocupación por seguir abordando al cuerpo desde lo teórico y en especial desde la producción artística, pues tras 50 años de la aparición del accionismo vienés en 1968, las técnicas, materiales, soportes y medios se han repensado. Sin embargo, guardan, en esencia, vinculaciones con el mismo discurso, es decir, conceptualizar desde la construcción social para criticarla o enunciar la sensación desde la propia ficción. En ambos casos, se trabaja con objetos, ya sea con el objeto idea o el objeto materia. La obra de arte es una suspensión del tiempo en el cual se registra el contexto sobre el que discurre. Sin embargo, no es estática. Hay algo de incertidumbre en su interior que bombardea de significantes a quien la mira, pretexto que permite la reflexión del espacio cotidiano, en mayor parte naturalizado tras el enlace de significados que organizan un sentido. Es decir, la resignificación de la realidad es posible en el objeto que no describe, que no disecciona, no asevera ni no fija. No representa la realidad, sino que la presenta. De ahí la propiedad atemporal de la obra de arte, que si bien contiene ciertos elementos sintácticos, semánticos o pragmáticos susceptibles de clasificación, la lectura que se le da es polisémica. Se podría hablar del arte como espacio de experimentación individual inherente a una situación económica, política, social, cultural, estética o poética, manteniendo una postura crítica frente a los campos temáticos que se le presenten. En este sentido, el objeto artístico no es autorreferencial, va ligado a un devenir histórico conceptual del que se puede ser consciente o no. Las acciones de Günter Grass, Otto Moe, Hermann Nietzsche y Rudolf Schwarzkopf conmocionaron a la Austria conservadora por medio de las mutilaciones, orgías, sacrificios públicos, violaciones y escenificaciones escatológicas que evidenciaban la extrema represión hacia el cuerpo. Pues al ser Austria un país enteramente católico, los procesos de socialización eran reguladores en extremo, propiciando un punto de convergencia entre el imaginario católico y la sexualidad. Relación altamente contrastante que desencadenó la apropiación de elementos católicos como herramienta para señalizar la hipocresía burguesa con respecto al sexo. Algunas estrategias giraban sobre la realización de rituales sacros en un intento por eliminar las etiquetas morales que se le asignaban al cuerpo, esto con la finalidad de retornar a la percepción del cuerpo en tanto carne, una carne que segrega fluidos y se mueve por instintos.
El colectivo, a pesar de ser vinculado con la degradación de la condición humana, que acaece primitivismo y salvajismo, no se interesaba explícitamente por las prácticas sexuales o la desviación de las mismas, sino que se sirvió del cuerpo como herramienta política contestataria ante la censura por parte de los círculos de poder austriacos, motivo por el cual fueron altamente perseguidos. La aportación de los accionistas vieneses, más allá de incorporar a la acción como objeto de arte, fue abrir una grieta que aún hoy en día no logra cerrarse. Se pasa de la imagen del mundo al cuerpo como imagen. Las self-paintings de 1965 de Günter Bruce ejemplifican la incorporación de la dimensión psíquica al objeto de arte sin haber una representación como tal de por medio. En ellas hay una búsqueda ontológica que persigue la comunión con el ser un cuerpo, desprovisto de designación social, pero inserto en ella. Aquí el cuerpo se presenta como soporte y a la vez como discurso colectivo, tal como menciona Simon Marchand, una acción que ha intentado penetrar en la psique humana en dirección al inconsciente colectivo. Es decir, el acto de pintarse a sí mismo constituye una proyección que va desde la enunciación individual hacia lo social. La artista francesa Gina Pan expone al dolor en tanto producto de la experimentación con el propio estado psíquico para proyectarlo al espectador. Las aberturas en su cuerpo son el vínculo que empata las experiencias extracorporales del otro con respecto al placer-dolor en las heridas del individuo. Ella misma se diluye en lo colectivo. Pierde su individualidad propiciando una atmósfera que reúne a partes iguales los sentidos feministas, rituales y psicoanalíticos de sus acciones. Hay un tratamiento más austero en la resolución sintáctica de sus piezas. No recurre a elementos brutales para incidir en su cuerpo, ya que las acciones están pensadas desde una perspectiva simbólica en la cual es innecesaria la escenificación cultural, como en el caso de los accionistas vieneses. No es gratuito que Gina Pan haga énfasis en la incisión sobre la piel, que es el punto de contacto con lo externo y al mismo tiempo de reconocimiento con lo interno, pues al penetrarla se hace presente el discurso de lo privado y de lo público. Aquí, la piel es una mediación sin límites definidos entre la narración del imaginario individual en diálogo con la esfera social, es decir, una extensión del yo. Ya desde la herencia dadaísta el signo se multiplica, se invierte y se asocia a objetos que poco o nada tienen que ver entre sí. Por ello, el disfraz y las prácticas performáticas son un quiebre que revelan un ir y venir entre lo que es el objeto y lo que pudiera llegar a significar. El cabaret Voltaire demuestra la producción multidisciplinaria, aunque esta no fuese considerada como arte, en tanto una reacción contestataria contra la mercantilización del mismo. Tal como dijo Breton, Dada es un estado de ánimo que influye en el significado de la estructura psíquica para las manifestaciones artísticas y culturales subsecuentes. En este sentido, piel y vestimenta, ambos conceptos comparten grandes similitudes, no solo a nivel del campo de acción, sino también en sus propiedades. Divieración establece tres funciones de la piel: contener, delimitar y proteger. ¿Acaso no la vestimenta también atraviesa en el cuerpo dichas funciones? ¿Podría ser la vestimenta considerada como una metáfora de la piel? Si se entiende a la vestimenta, específicamente al vestido, como significante que otorga límites al cuerpo, se halla una vinculación con la piel. Es más, el vestido funge como sustitución de la misma. Retomando, ser un cuerpo, coloco a manera de tensión tener un cuerpo. El primero respondería a la perspectiva carnal del mismo: suda, sangra, mea y excreta. En el segundo hay una interferencia en la propia percepción del cuerpo, pues aquí se encuentra una asignación. La idea de cuerpo es construida e impuesta por otro. Ambas diferencias son inherentes la una a la otra y simbolizan la relación piel-vestimenta, de modo que ser un cuerpo se vincula a la piel, mientras que tener un cuerpo corresponde a la vestimenta. Vale la pena mencionar la categorización de Patricia Calefato como identificación a propósito de los estudios sobre la moda, sobre el traje y la vestimenta. El primero se liga a un constructo social, mientras que el segundo es un acto individual. Es entonces el traje la institucionalización de un deber ser del vestido que todo mundo asimila bajo la concepción del modelo a seguir. Sin embargo, la vestimenta recae en la organización subjetiva de ese traje. Piensa en volverse a sí mismo en función de la imagen que tiene su cuerpo sin desatender un conjunto de esquemas prefigurados. El acto de vestir devela una paradójica relación. Uno se desviste en la intimidad para presentarse en lo público. Es imperativo pasar por los procesos de socialización, o sea, la ley, antes de hablar de relaciones en cualquier contexto o situación. El cuerpo vestido se vuelve el cuerpo revestido, pues no solo la vestimenta se adhiere a la piel,
La ideología acompaña en todo momento al cuerpo. El vestido se ha entendido como unidad diferenciadora de los límites que contornean la silueta individual. Pensemos ahora en la formulación de un conglomerado abierto a la posibilidad de unión en común, una articulación de subjetividades que operen en sí mismas, la utopía de compartir piel más allá del uniforme, contarse a sí mismo en un espacio de corte simbólico, teniendo en cuenta que el sujeto es intencional, no hay nada fortuito. Nicolás Constantino, artista de nacionalidad argentina, desde el árbol genealógico despliega una interesante combinación, pues al ser hija de un cirujano plástico y una diseñadora de modas, no sorprende hallar una constante en su trabajo artístico, la piel. Ella menciona que sus intereses en un inicio surgieron en torno a la investigación de la carne, de animal que es engullida por las personas, siendo el chancho la imagen que proyecta en términos de crueldad animal. No obstante, en la serie Peletería Humana comienza a bosquejar la fórmula del consumo del humano por la piel humana, que es ejecutada por objetos cuya superficie hace referencia a la sustitución de la piel animal por la piel humana, explorando así la relación entre moda y piel a través de la comercialización de pieles finas. Vestido con tetillas masculinas con pelo natural de 2013, también de la misma artista, ejemplifica la postura de Constantino por señalar que en ciertos espacios es justificable la crueldad animal. El objeto seduce por sí mismo, elaborado con una especie de látex que simula una textura de piel. Es un recurso empleado para discursar sobre lo artificial, banal e insignificante que pudiera representar la industria de la moda. Sin embargo, Gustavo Prado rompe con la idea convencional de moda. Afirma que ninguna moda de ningún país se trata solo de la ropa, son historias acerca de imaginarios e identidades, por lo que la relación temporal-espacial del contexto juega un papel importante en los cimientos de la idea principal. La vestimenta rinde cuentas de cómo es pensado el cuerpo, por quién confecciona el vestido y por quién se asimila en él. Miriam Medrés, que es una artista mexicana, investiga el cuerpo femenino y lo contrasta con el objeto textil. A diferencia de Nicolás Constantino, Miriam hace esculturas blandas de tela. La serie Vestidos Invertidos de 2014 es la materialización de la idea colectiva de ser mujer desde la interpretación individual. Conecta espacios habitables con experiencias cotidianas. Las piezas están elaboradas con elementos bordados que se juxtaponen a la obra con el objetivo de narrar un algo, es decir, en la obra se cuenta la propia artista. En el trabajo de Medrés hay un tratamiento de la vestidura orientado hacia el replanteo del género como construcción social. Las investiduras están estrechamente vinculadas a la idea de poder y por consecuencia al espacio político. Por medio de ellas es fácil identificar cómo opera la sociedad y qué modelos plantea a la hora de pensar el cuerpo. El productor visual hace de las investiduras temas a ensayar en la conceptualización de la obra de arte para desdibujar los límites asignados de lo que se tiene por certero. Entonces la vorágine, que es el arte, se organiza en la medida en que componentes de la esfera social, económica, política y cultural son cuestionados. Son el alimento que impulsa al arte a retomar estructuras del pensamiento insertadas en el contexto que le tocó vivir. Con la llegada del neoliberalismo, la multiculturalidad, pero siempre me cuesta muchísimo trabajo pronunciar esa palabra, y la globalización, el arte actual se preocupa por poner en tela de juicio los procesos en los que hoy en día nos encontramos inmersos. Así. Muchísimas gracias. Continuamos con Humberto Casas y el arte seleccionado. Bueno, en primera instancia quiero agradecer su presencia y estoy muy emocionado porque estén mexicanos aquí, aunque se me colaron unos colombianos, porque esta ponencia habla del arte colombiano y me emociona mucho mostrarle una parte de eso que se hace allá en ese país a ustedes, que conocerán algunos trabajos y otros que no conocerán, y me agrada que se puedan poner a vista de otras personas que no son colombianas. Además le agradezco a Jan porque hizo un marco ontológico alrededor de esa área incierta que es el arte y esa área incierta que es esa capa osmótica que es la piel. Pero en estos términos, pues yo iré a una piel un poco
más local, una piel colombiana. Aunque hay algunos ejemplos de extranjeros que se quedaron en Colombia y pues, son nombrados y queridos como colombianos. Esto hace parte de la tesis de maestría que hago yo en el 2006, del 2006 al 2010, especialización y maestría en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Yo soy pregrado de la Universidad Nacional, pero me presento como de la Universidad Distrital porque ahí trabajo. Este viaje por esa área incierta que llama Michel Ferrer en el libro Fragmentos para una historia del cuerpo humano, sirve de inicio para el recorrido a campo traviesa por el cuerpo en el arte colombiano desde la llegada de los conquistadores hasta las últimas tendencias. Aunque no es una mirada histórica, porque yo no hice una maestría de historia, sino una maestría de estética, es una mirada estética. Eso hizo para que uno de los jurados que había sido asignados para mi tesis, después de que la leyó, dijo: no quiero ser jurado de esa tesis, porque pues yo decía unas cosas ahí alrededor de lo ahistórico que es el arte, y a él no le gustó mucho que yo nombrara, y todavía lo mantengo. Yo pienso que el arte es ahistórico, está ligado a un devenir histórico, a una línea de un devenir histórico, pero es ahistórico, en tanto que a veces lo que se manifiesta en un momento determinado bien podía haberse manifestado en otra época. Entonces, en ese momento es histórico. Podemos decir, yo lo mantengo, lo propongo más bien. Este corpus, que es como bien lo ha podido llamar mi tutor de la tesis, es un saprófito del libro de Per Salaver, un barcelonés. El libro se llama Pintura anémica, cuerpo suculento. No será un análisis equilibrado, pues de algo tan inestable como el arte no se puede esperar otra cosa. Se trata más bien de hacerle un corte transversal. Yo utilicé una metáfora que es una metáfora geológica. Yo hago un corte transversal al devenir del arte colombiano y específicamente a la representación del cuerpo humano. Es un corte estratigráfico, quiere decir que por capas estratigráficas que voy mostrando lo que ha sucedido con el cuerpo en el arte colombiano. Para distinguir esas capas estéticas que nacen, avanzan, se entrecruzan, se sobreponen, se desaparecen a lo largo de este corte de la metáfora telúrica de la que he nombrado, donde la piel de la tierra sirve como soporte metafórico a esos sedimentos cromáticos que se han depositado en las capas del arte colombiano, pero que luego se transforman en carne viva para darle paso a un cuerpo que dejó de ser representación para pasar a ser presentado. Obra en carne viva. No se trata de interpretar el contenido hipotético de unos cuadros, más bien consiste en examinar el contenido de un decir relativo a la presencia. Pareciera un viaje histórico, pero más acontece por un desplazamiento estético, siguiendo las huellas que va dejando el rastro de eso llamado cuerpo. Desde la época virreinal, no utilizo el término colonial, porque nosotros no fuimos una colonia, sino un virreinato. Entonces yo prefiero utilizar en la época virreinal la pesadez de lo llamado barroco americano y los cuerpos academicistas o académicos del siglo XIX que se gestaban en las academias de artes del siglo XIX, hasta las estéticas avaladas por la crítica historiadora argentina que se establece en Colombia, Marta Traba, para terminar encontrándonos con los cuerpos que se desprenden de su postración bidimensional hasta recuperar su tridimensionalidad, incluso su condición de cuerpo en tránsito hacia lo perecedero, cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, como el graffiti en el año 2010 que se escribió en la entrada de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá: todo cuerpo pesa.
Y si tiene vida, pues respira, se aquieta, se desplaza, crece, disminuye. Muy a menudo pasa a ser negado. En la época de la cristiandad empieza a negar el cuerpo, a evaporarlo, a desvanecerlo, a atomizarlo, porque aún persiste y se resiste haciendo presencia carnal en el arte en los últimos años. Dispositivo que ha conquistado un espacio más real, el dispositivo cuerpo, y que se manifiesta como un componente conclusivo, un cántaro que contiene y retiene fluidos y pensamientos. Los meandros de la carne. Los átomos constituyen las cosas, mientras los simulacros constituyen las imágenes. Los simulacros hacen sensible lo insensible. Los cuerpos de las guerras, por ejemplo, es en las imágenes que las cosas devienen sensibles. Y la luz permite este fenómeno. El espectro que emanaba de los cuerpos, según los griegos, la luz, se vuelve una luz geográfica, dérmica, epidérmica, desciende en su forma cónica, transverberando en imagen cromática un cuerpo que se desenvuelve para hacerse y deshacerse en una silla. Nos contaba un maestro, tenía un maestro arquitecto en la maestría que nos decía: los objetos están hechos para el cuerpo, pero el cuerpo los termina de hacer. Y él decía, y hablaba de la silla, y decía, por ejemplo, la silla tiene una manera de ser silla, pero uno la termina volviendo cuerpo cuando la usa, ¿no? Y el uso de la silla se lo da a cada uno, o se lo damos en este momento, por ejemplo. Cada uno de ustedes está en una postura diferente, a pesar de que las sillas son similares. Entonces, de eso hablo, de este cuerpo de Darío Morales, cómo se vuelve cuerpo silla, silla cuerpo. Y ayudado por esa luz, esa epifanía que da a conocer la belleza, pero que en un soporte que copia eso que llamamos realidad, emergen figuras que flotan en una nada espiritual, bañados por una luz de una ave luminosa, cuerpos con más espíritu que carne, estos cuerpos pintados, líneas y colores. Cuerpos de un cuerpo es lo que vemos en las composiciones pictóricas abstractas de Guillermo Wiedemann. Guillermo Wiedemann es un alemán, realmente él se llamaba Wilhelm von Wiedemann, pero de la costumbre de castellanizar los nombres, entonces Wilhelm, bueno, digámosle Guillermo. Y él se queda viviendo en Colombia, y le emociona mucho eso que llamamos trópico, y se queda en una parte que es la costa pacífica. Como buen alemán recién llegado en épocas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues se maravilla con las negras hermosas que hay en el Pacífico colombiano. Entonces empieza a pintar estos cuerpos. Pero más adelante Wiedemann empieza a corporeizar su pintura con los elementos que encuentra alrededor. Entonces todos estos elementos son encontrados en el espacio donde él vivía, ahí en la zona se llama Buenaventura y Tumaco. Octavio Paz propone que la imagen del cuerpo no se inventa, se desprende como un fruto o un hijo del cuerpo del mundo. Y aquí volvemos a los meandros, a esos cauces curvilíneos en la obra de Wiedemann, cuerpo del cuerpo de la pintura, recodos donde la luz se pierde en el laberinto de las formas, vestigios, indicios, marcas donde el arte retorna a la vida, cuerpos texturales, lo llamó un escritor colombiano, Juan Gustavo Cobo Borda, cuadros ebrios de componentes. La representación, al haberse encullido la objetualidad en aras de acercarse a la verdad, apenas ha llegado a ser copia delgada. Cuerpo demacrado, escuálido, queda entonces que llenar esa representación con la presencia de la carne.
la escualidez de la pintura, estar en la representación del cuerpo en una bidimensionalidad plana, en un soporte, entonces exige una presencia más carnal, es cuando aparece el cuerpo como dispositivo del arte, con cuerpos que se desplazan, se agitan, sudan, respiran, como la acción plástica que hice con un artista, ahí estábamos muy jóvenes, en el año 94. Hicimos un trabajo que se llamó el septimazo. El septimazo era una palabra que definía lo que hacían mis padres y mis abuelos cuando iban a pasear al centro de Bogotá los domingos y se echaban un septimazo, que era la carrera séptima, es la calle real y la calle principal de Colombia, de Bogotá. Entonces ese septimazo iba de la plaza de Bolívar, que es la plaza principal, el centro de la ciudad, el centro histórico, y iban hasta la 26, calle 26. En Colombia es muy fácil no perderse porque la nomenclatura va del 1 a la 300, a la calle 300, que ya llega a Bogotá como a la 300, y después de la 1 empieza la 1 sur, la 2 sur, la 3 sur, y así, y lo mismo las carreras, está dividida entre calles y carreras, entonces es fácil. Tú ves en la calle, yo vivo en la calle 29 con carrera 1, entonces, perdón, al contrario, en la carrera 29 con calle 1, es fácil que lleguen a mi casa. Que ahorita me entendí. Entonces nosotros hicimos esta acción plástica, que era, recorrimos desde la calle 100 hasta la plaza de Bolívar, con un maniquí que representaba la ciudadanía, que se había perdido. Además el septimazo se había perdido, ya la gente no hacía el septimazo. Después lo recupera un alcalde, Antanas Mous, muy reconocido él por la educación cívica que hizo, que se había perdido, que no se respetaban las líneas por donde pasa el peatón y los carros deberían de parar, etc. Él hizo todo un trabajo que ahora se refleja en cómo habitamos la ciudad con estas prácticas. Y lo hicimos, nos gastamos todo el día porque la calle 100 en la Plaza de Bolívar es bastante, son muchos kilómetros, lo hicimos y hacíamos paradas donde nos tomábamos fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, pues, traigo esto a colación como eso, que el cuerpo en el arte ya es un dispositivo que se permite ser arte. Por eso digo que esta no es una mirada histórica porque pasamos de Biederman en el 60 y pico, en el 63, a lo que hicimos en el 94. Esta membrana osmótica donde se puede leer y se deja graficar contenidos de flujos y vísceras, como una víscera pasa a ser como una víscera pasa a ser un órgano sagrado, el corazón es una víscera, y pasa a ser órgano sagrado porque Colombia se denomina, por alguien, yo no sé quién, se la denominó el país del Sagrado Corazón. Pero esto viene porque en la época de Francia de 1812 también se llama el Sagrado Corazón de Jesús a la Francia de 1812, entonces eso lo acoge algún eurocentrista de los que tenemos como presidentes y nomina a Colombia como el país del Sagrado Corazón. Y aún todavía lo nombran así. O sea, quiere decir, ¿cómo así que un país es un órgano? Es sagrado, pero por como es sagrado, entonces pues ya eso le baja un poco la pesadez de lo carnal. Y después, beneficiario de la propuesta, Juan Camilo Uribe, que aparece en las repeticiones de sus sagrados, en las repeticiones de sus sagrados corazones populares, y de este órgano sagrado pasa un cuerpo que no son cuerpos, liviandades suavizadas en capas tenues de óleo anónimo que cuelgan las paredes húmedas de la iglesia del Divino Salvador en Sopó, un pueblito cercano a Bogotá, donde hay unos cuerpos dramatizados en su mortecina luminosidad, ambigüedad transustancial en el amplio repertorio hagiográfico cristiano,
carnes apenas que se asoman en ese paso de la luz a la sombra, porque son unos cuadros demasiado oscuros, formas andróginas que parecen estar en un estado gaseoso, acaso espiritualidad representada y somatizada de las telarias en los pies a la zoomorfia que se asoma en sus espaldas como seres dípteros. Tienen alas y tienen zapatos tienen talarias con las talarias griegas para decir que tienen una connotación espiritual. De esas suaves capas de óleo encontramos un estrato que contiene la tridimensionalidad en la fragilidad compositiva de la arcilla que volverá a su estado primigenio, cuerpo fragmentado que se diluye para advertirnos que somos formas sometidas a fuerzas que nos transforman, cuerpos arcillosos de Nubia Roncancio. Este es un trabajo que hace ella con el cuerpo del hijo. El hijo le sirve para sacar el molde y lo sumerge en agua, en un gran contenedor de agua, y la arcilla pues vuelve a su estado ya deja de ser representación del cuerpo a ser arcilla como tal. Es como la arcilla tiene un proceso que ha encontrado el hombre para volverlo arte, y es llevarlo a la cocción y terminarlo de embellecer con esmaltes y cosas de esas para que perdure. Pero Roncancio se encuentra que ¿por qué hay que llevar la arcilla hasta ese punto? ¿Y por qué más bien no hacer lo contrario que debería de ser un ceramista? Ella es ceramista, que es usar el agua, que es lo contrario al trabajo cerámico, porque si uno hace cerámica y no quiere que se le destruya su obrita, pues la cocina. Ya al cocinarla, si la toca el agua, no hay problema. Pero en este caso, Nubia propone más bien, lleven una lana, porque pues igual es arcilla, no es barro, somos eso. Voy a pasar un poco más rápido. De hecho, yo me encontré con la arcilla porque mi pregrado tengo la especialización en pintura, pero hubo un momento en que me encuentro con la arcilla, no en la universidad, yo jamás hice trabajo cerámico en la universidad, sino ya ahorita, en este momento, desde el 2012 estoy haciendo trabajo con la arcilla, y es, como bien planteado ahí, es la piel de mi trabajo plástico. Y creo que me he encontrado con un elemento más cercano a eso que dije yo antes, que es la piel de la tierra, y que me acerca mucho más a mis concepciones. Y tengo un proyecto que se llama La Contemplación, que es el que ustedes pueden contemplar en la parte derecha. La contemplación son unos, yo iba a traer uno, pero no sé, medio son unas figuras en arcilla cocida de este tamaño, que las pongo a contemplar lo que yo contemplo cuando voy de viaje. Porque si yo voy de viaje, ¿por qué no trabajo? Aprovecho y no solo paseo, sino también trabajo, y pongo a contemplar a mis morracos, yo les digo que los llamo así, mis morracos los pongo a contemplar en los sitios que algunos se han suicidado, no quieren seguir más conmigo en el viaje y se suicidan. Por ejemplo, hubo uno que se suicidó brutalmente, y yo estaba en Pereira, que es una ciudad pequeña en Colombia. Puse mis morracos, les fui a tomar la foto y uno se cayó, y abajo había una vía por donde pasaban carros, y pues allá quedó aplastado. Pero igual yo respeto que no quería seguir más trabajando para mí, entonces pues bueno. Otros, yo generalmente lo que hago es, cuando voy a los sitios, siempre busco un amigo que viva en ese sitio, porque me va a dar hospedaje. Y entonces yo, a cambio, yo truequeo mi trabajo y le regalo mis morracos a la persona que me dio hospedaje, o a la persona que me ayudó el día que fui a poner los morracos
para que no se suicidaran todos y poder tomar las fotos. Entonces, termino, a mí me gusta desprenderme de mis trabajos. No quiero tener trabajos míos, ¿para qué? Para eso hago más y seguiré haciendo más. Yo voy a seguir hasta que muera haciendo estos personajes. Entonces, los entrego a alguien que los va a cuidar y después esas personas me han mandado fotografías cuando les pregunto, y bueno, ¿cómo están los morracos? ¿Se ha suicidado alguno? Entonces me dicen no, porque los he cuidado muy bien, y me muestran y le toman fotos donde los han tenido, y si se tienen que trasladar para otra ciudad, como le ha pasado a una amiga mía, se llevan los morraquitos porque ya son de ellas y se sienten muy emocionados teniendo un trabajo de mí. Pues. Creo que no pude mostrar todo ni leer todo, pero pues es como yo quería que ustedes se dieran cuenta cómo el arte pasa, el arte colombiano termina después de todos estos elementos de imagen, termina en el cuerpo como dispositivo, como obra de arte. Y para terminar, tengo la obra de Fernando Arias, que se llama ¿Quién da más? Esto lo hizo para un Salón Nacional de Artistas, y él se tatúa la firma de él en el cuerpo de él y dice: yo soy obra de arte. Muchas gracias. Vamos a continuar con el cuerpo como referente geográfico en la historieta autobiográfica del siglo XXI que nos trae Patricia Ayala García de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Pues yo también quiero agradecer la invitación a estar aquí con ustedes. Bueno, voy a intentar ser rápido para que no pasen los papelitos y se los voy a platicar. Bueno, pues yo desde hace muchísimos años soy investigadora de cómic, que amo el cómic, nace una inquietud hace aproximadamente 3 años de intentar representar al colimense o al colimeño o al colimote, como le llaman al habitante de la ciudad de Colima, y nace este libro, que es para la señora Alejandra, y está agotado, pero algo para ella, y nos preguntamos en el taller de cómic, que es lo que yo hago, es enseñar cómic, cómo representar al mexicano. Bueno, de ahí nacen un montón de cuestionamientos, y lo que les vengo a platicar es un poquito cómo se crea una identidad geográfica en un personaje, y decirles que el creador de cómic tiene apenas unos instantes para convencer al lector de dónde está pasando la acción, lo cual es muy importante para el cómic. Y de repente pues vemos muchísimos estereotipos y nos preguntamos cómo nacen estas imágenes de representación geográfica. Y bueno, las investigaciones nos muestran que los frontispicios de estas primeras páginas de los atlas, desde 1564, ya representan diferentes nacionalidades, diferentes etnias, diferentes locaciones geográficas, a través de color de piel, vestimenta y adornos. Obviamente se publica principalmente al inicio en Europa. Tenemos este mapa mundi, que bueno, luego hacemos unos acercamientos y podemos ver, bueno, en este caso a una mexicana que está desnuda, rodeada de bestias salvajes, unas bolsas y unas cajas llenas de frutos, y bueno, retratan ahí su agricultura y sus actividades cotidianas. También una peruana que también está semidesnuda, sentada encima de una bestia salvaje, también es como se lo imaginaba el europeo, ¿no? Ahí están los nativos de aquellas zonas, viven con las bestias, ¿no? Y pues en Europa, pues hay ropita, la piel es más clara, la gente está muy limpia, muy bien peinada, con muchos adornos, rodeada de comodidades. Ahí por ahí ya tenemos la medicina, la ciencia por ahí retratada, la música, y las bestias pues en su lugar, ¿no? No se convive con ellas como allá
en América, ¿no? Pasa el tiempo y de todas maneras seguimos teniendo estas representaciones, hay más desnudez y los europeos nunca están desnudos, pero también empiezan a incluir elementos como armas, ¿no? Ahí podemos ver un arco con flechas y con una especie como de sombrilla para cubrir el sol. Como les decía, están las flechas de la mexicana, ¿no? Porque también pues sigue siendo una mexicana que pues sigue estando semidesnuda. Y bueno, con el paso del tiempo y ya pasó un siglo, seguimos teniendo representaciones. Por ahí hay unos chinos, ya aparecen los chinos también con una ropa y con un color de piel específico. Hay zapatos que representan lugares, también sombreros. El color de la ropa también es ahora un poco diferente y bueno, sigue habiendo desnudez. En el lugar en el que se encuentran en la composición también es importante, casi siempre Europa está pues arriba, en plano, en la parte de arriba, y abajo pues los nativos de Asia, pues, todavía con poca civilización que podría interpretar. Ahí tenemos un nativo americano, pues también semidesnudo, ¿no? Que ya se sabía en Europa obviamente que había un trabajo de plumas muy importante, pero pues había que incluirlo, ¿verdad? Pasa el tiempo y tenemos aquí una representación de Venezuela muy interesante. Se agrega ya la fauna, la flora, el tipo de clima en el que viven, hay unos modales, hay también plantas y animales exóticos y una que otra información política, ¿no? De cómo se rigen estas culturas lejanas, ¿no? Ahí tenemos el venezolano, o venezolana, porque tiene justo. Bueno. Con el paso del tiempo, obviamente, la caricatura pues, se nutre de estas imágenes que acabamos de ver para conformar sus personajes, y aquí bueno, tenemos que la ropa y los rasgos físicos, junto con la formación política, pues son parte de lo que en un inicio se conoce pues, como estas representaciones caricaturescas, ¿no? Hay un chino, un negro, posiblemente africano, obviamente, y pues un francés. Continúa esto hasta ya entrado el siglo XIX, y el siglo XX se sigue representando. Ahí tenemos, además ya le agregan ahí en este caso pues los nombres, ¿no? Ahí tenemos un irlandés, un inglés, un alemán, un ruso, un negro. El negro aparece siempre como negro, no le dan su identidad africana, ¿no? Así como si no tuviera más que su físico para describir su identidad geográfica. Y bueno, ahí está el tío Sam, ¿no? Hay una anécdota rápida, les cuento, los irlandeses eran considerados los niños blancos, por ahí hay mucha información al respecto. Los ingleses siempre los trataban discriminándolos y como si fueran orangutanes, ¿no? El orangután no es negro como el gorila, es más o menos rojo, y los irlandeses, pues muchos tienen el pelo rojo, entonces se les relacionaba para, pues obviamente, denigrarlos, ¿no? Tenemos entonces que sigue habiendo esas características ya en pleno inicios casi del siglo XX. Y pues ahí tenemos un chico amarillo, que es una historia muy conocida de los niños del cómic, y que también para como acercarlo a las diferentes identidades geográficas, pues le agregan ahí, es muy fácil de ver las representaciones: el alemán pues, con su pipa y con su té caliente, el francés con su vinito, el italiano con sus espaguetis, con sus aretes, el turco con su pipa, el chino con su trenza única y con sus ojos rasgados, el africano ahora sí de una tierra azul, así le ponen porque no tienen ni idea, y hay nombres, ¿no? Que está rasurado, que además como el chico amarillo era pelón, pero aquí le agregan un extra pelito para denotar que además se rasura, ¿no? Como si no japonés, se rasuraría. Y usaría un kimono, que pues en este caso no es realmente un kimono, es algo como un kimono, ¿no? Tenemos entonces que para 1930 Hergé, que es el creador de Tintín, pues empieza a representar pues muy políticamente incorrecto para el día de hoy algunos de sus personajes. En este caso tenemos a este niño que se consigue. Tintín le dice a su perro: trae un niño, voy a estar un niño, un chico, voy, y le dice sus instrucciones, y el perro le dice: pues no se ve muy listo este niño, ¿no? Tenemos que pues está caracterizado de color negro, no tiene zapatos, está delgado, se ve pobre, es chaparro, es como sirviente, porque para eso lo va a utilizar, es humilde y obediente, tranquilo y, como dice el perro, es muy brillante. Con el paso de los años, pues que fue muy criticado, él mismo se dio cuenta que no podía usar este tipo de estereotipos ni ser tan políticamente incorrecto, y cambia, y sus últimos trabajos ya son políticamente correctos, pero esto ya queda en la historia del cómic, ¿no? Para 1960, bueno, pues ya los autores de cómics se dan cuenta que no se deben utilizar estereotipos,
tiene que cambiar la narrativa gráfica y entonces, bueno, empiezan a intentar utilizar otros elementos. Ahorita vamos a ver unos listados, los voy a leer rápido, los que no tienen que ver con el cuerpo para que no nos distraigamos. Y bueno, pues aquí yo divido, tengo un texto que si alguien quiere leer se los puedo pasar en PDF, que se publicó en la revista Cuadros de Cómic en España, y ahí es donde yo propongo esta división de elementos que nos sirven para crear la identidad geográfica, y son estas tres características: recuerdos, mundo circundante y características de los personajes. En los recuerdos, bueno, tenemos mitologías y leyendas, estereotipos del tiempo, del clima, flashbacks, mapas y direcciones, ¿no? Cuando un personaje dice voy a este lugar, bueno, nos está dando un referente directo de a dónde va, y por ahí tenemos el mapa, obviamente inventado, de Ciudad Gótica, de donde de Batman, ¿no? Tenemos acá otro mapa de Alison McBeal, que vamos a comentar más adelante, y tenemos una serie de elementos pues, mitológicos, históricos de Frank Miller para cuando representó a sus 300. En el mundo circundante, los nombres de lugares, los paisajes, la población, el nivel de civilización, los avances tecnológicos, el transporte, la comunicación en medios masivos, la flora, la fauna, el clima, las tradiciones y obviamente los acontecimientos históricos, pues dan esta identidad geográfica que es necesaria pues, en la mayor parte de las narrativas gráficas. Ahí tenemos ejemplos. Ahí tenemos Turquinés, el hermoso sapito, que ahorita lo vamos a comentar, Persepolis, toda esta gama de ropajes, estos paisajes, acá en Ragman, que bueno, que está traducido en inglés, pero permanecen sus letreros en japonés, pues esos letreros siempre son ayuda para que el lector diga, estamos en este lugar, y le ayuden al creador de cómic, porque todos estos son elementos del cómic, o sea, en el cine, en la literatura y en otras artes, pues se hace de otra manera de identidad geográfica, ¿no? Pero en el cómic sí es muy necesario que le vayamos diciendo a su lector dónde estás parado, hacia dónde vas, a dónde es este viaje, qué es lo que está pasando y qué puedes esperar, por qué se comportan así, ¿no? Tenemos ahí, bueno, en un Spider-Man de reciente creación, pues el celular, ¿no? Y no es tan de reciente creación porque va en el tamaño, ¿no? Es que es el zapatófono, hoy en día pues es chiquito y es un smartphone, y ahí todavía tiene una antena, ¿no? Acá los castillos físicos, allá las pirámides, ¿no? Las pirámides de la Pérdida, y Abel pues va a visitar México y pues obviamente tiene que poner una panorámica de lo que está viviendo su personaje en México. Ahora sí entramos ya de lleno a estas características de los personajes, no las voy a leer porque está cada una tiene su diapositiva. Pues desde luego nombres y apellidos, el personaje tiene que tener su nombre y apellido. Aquí tenemos a Thor, que es un martillo, pues dice el Thor, ¿no? Que no se vaya a confundir, Alice McBeal pues nos dice de qué trabaja ella, y nos pone ahí toda una serie de cosas que hacen. Hoy vamos a notar que el cuerpo es necesario para cada una de estas informaciones de los personajes. Características físicas y étnicas, bueno, no es lo mismo un estereotipo que ponerle sus características físicas al personaje, ¿no? En una conferencia que vi en San Diego les preguntaba yo a mis asistentes que si podían decirme, ellos que están además bien cerca de la frontera con México, 3 características de un personaje que lo hiciera mexicano sin ser estereotipo, y no pudieron, ¿no? Que le gusten los tacos, ¿no? A mi personaje le gustan los tacos, entonces no es mexicano. Que use sombrero, ¿no? Mi personaje no usa sombrero, entonces no es mexicano. No pudieron, no había un solo elemento. Piel morena, pues no, porque es mexicano güero, ¿no? Entonces era súper difícil. Ahí es donde se ve que el estereotipo confunde más que ayudar, ¿no? En la ropa igual, ¿no? En México pues, usamos ropa pues, de muchos países, ¿no? Tenemos también que existe una moral o ideología. Esta es una novela muy famosa, primera novela gráfica ganadora del premio Pulitzer, y lo interesante es que Art Spiegelman decide hablar del Holocausto, y todos los judíos son representados como ratones y los nazis son representados como gatos, ¿no? Entonces ahí ya desde el inicio, cuando él presenta esta metáfora, sabemos que cada vez que vemos a un ratón en escena es un judío, y cada vez que vemos a un gato en escena, bueno, en viñeta, es un nazi. Bueno, obviamente el poder político también es una parte fundamental para crear esta literatura. ¿De dónde sería Spider-Man si su presidente fue, porque ya no, fue Obama? Pues ya sabemos, ¿no? No es ningún misterio. No sé, en México la verdad desconozco si le van a hacer ahorita cosas sobre la cuarta transformación, sería muy interesante ver esto.
Pero en Estados Unidos, cuando entra Obama, pues ya saben, ¿no? Había un alto porcentaje de gente que no estaba tan convencida, entonces pues Spider-Man es para allá vas, ¿no? Y en todo el periodo de Obama, pues ya saben, ahí está la hermanita, pues el poquito negra, cada que quiere el nuevo, pues Will Smith. Entonces son estas cosas que pues el gobierno pues tiene que fomentar, porque pues oye, tenemos que apoyarnos. Ahora yo creo que vuelven a salir a la hermanita y roja, ¿no? Y cada que quiere se lleva también pelón, ¿no? No. Bueno, tenemos como el comportamiento sexual o de género, que también vamos a comentar en un segundo, Chester Brown, cómo se representa este comportamiento sexual, también nos va a decir mucho de personajes tremendo del papel. Bueno, las formas de comunicación de los personajes también son muy importantes, cómo se relacionan. El estatus social, desde luego, a través del cuerpo se va a ir anunciando a qué estatus social pertenece. En las relaciones interpersonales, aquí vemos otra vez Persepolis, que lo voy ahorita a comentar, y tradiciones y religión, cómo se adorna el cuerpo con esta situación, ¿no? Ya no nada más es lo externo, sino cómo lo vivo yo. Aquí está Alice Bedell en una misa, aburridísima la niña, y por allá está Marjane Satrapi, pues también en su cuestión religiosa, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya casi para terminar, tenemos estas 4 novelas que les iba a platicar, obviamente, que yo les recomendaría, si les interesa un poquito el cómic actual, como dije, del siglo XXI. Persepolis es una novela que también tiene más su película, ganado muchos premios. Muy importante, es una novela autobiográfica por excelencia, es la historia de Marjane Satrapi, que es una joven iraní que pasa así unas aventuras y desventuras impresionantes. No se las voy a platicar porque no me da tiempo, pero ¿qué pasaba con el cuerpo en el cómic de este tipo de novela autobiográfica de ahorita? Bueno, pues antes que nada el autor dice, esta soy yo. Y no hay manera de que dudes de que soy yo, aunque no me parezca, aunque mismos no sean fáciles, aunque no sean realistas, esta soy yo. Entonces ahí ya de entrada, antes que presentarnos una lista con esta serie de elementos que les acabo de presentar, muchos sí son necesarios, se retoman, pero ustedes entran a estas novelas autobiográficas sabiendo que lo que les va a decir es lo que le pasó, ¿no? Ahí anuncian en un primer momento, esta es la historia, allá va. Bueno, esta es la portada, por si alguien quiere anotar. Está de venta ahorita estas 4 novelas están disponibles felizmente. Y bueno, ahí ya lo que voy a releer son los elementos que se retoman nuevamente. Ahí tenemos ella es, pues obviamente le toca la cuestión de la revolución en Irán, y bueno, tiene que viajar. Entonces ella es una chica que en su casa no usa el atuendo obligado por la ley, pero obviamente al salir pues tiene que usarlo. Ella se arregla un poco, se pone su chamarra encima de su traje, que es a fuerza, ¿no? Para que el gobierno no la reprima. Tenemos Phone Home, que en español le pusieron como subtítulo Una familia tragicómica, de Alison Bechdel. Narra el desarrollo intelectual, creativo y sexual de su autora. Esta novela es una novela que todos los jóvenes y sobre todo las chicas deberían leer. Cambia las vidas, es una joven muy inteligente, intelectual. No es un spoiler, pero la novela habla de su vida, en el momento que ella sale del closet, porque ahora ya es una leyenda conocida, se asume, y sus primeros cómics siempre fueron sobre la lesbiandad. Se da cuenta que ella sale del closet al mismo tiempo que su papá sale del closet, ¿no? Entonces ahí hay un encuentro, no les digo más porque si no, así porque la leo, pero ahí empieza una relación impresionante. Es tan famosa, bueno, hoy en día, bueno, obviamente les digo que ella dice, esta soy yo, y el parecido es lo más cercano que ella puede lograr. Y pues es tan famosa esta novela gráfica que se convirtió en una obra de teatro de Broadway, un musical en Broadway, que hace como 3 años, no sé si eso es bueno o malo, porque no sé, ganó muchos premios Tony, pues sí, pero es un honor para un monero, porque cuando seguimos siendo moneros, los que hacemos monos, que te compren tu obra y que se vuelva, pues no nada más película, porque seguramente la van a hacer, sino un musical con música original, ganador de muchos Tonys, ¿no? Y al parecer tiene mucho éxito. Y bueno, además la gente que ve musical y que no ama el cómic, como en el caso de la película de Persepolis, que no aman el cómic porque no lo conocen, que no se lo aman, ¿no? Estaba contando que acaba de leer una novela gráfica y pues el cambio en uno es maravilloso. Entonces, bueno, es muy interesante. Aquí ella retoma cosas cuando la novela es ella, con su papá están así como en un restaurante típico norteamericano, y ella pues no sabía todavía esta situación de ser lesbiana, de sentirse atraída por el mismo sexo, pero decía que cuando veía a estas señoras
choferes de tráiler, se sentía feliz de que existieran esos seres amorfos, sin estas curvas femeninas, pelo corto, sus llaves en el cinturón, y pues el papá le decía, ¿y qué estás mirando? ¿A poco tú quieres ir así? Y ella no le contestaba, pero sí, decía, eso quiero, ¿no? Entonces, bueno, también tiene ahí algunos momentos, obviamente es durante los 70s que ella es niña, y bueno, se repiten otra vez muchos de esos elementos que con los cuales el cuerpo se adorna para poder transmitir la geográfica, y bueno, desde luego sus primeros viajes a San Francisco también están presentes, ¿no? Bueno, ya casi para terminar, tenemos Pagando por ello, de Chester Brown. Él es un monero canadiense. También, como pueden ver, él dice, este soy yo, y se retrata idéntico, como puede, lo más cercano que puede autodibujarse. Su cuerpo es un retrato fiel en el cómic, como en los previos ejemplos. Y bueno, el libro habla de las experiencias de visitar sexos servidoras. Él dice, yo decidí no tener novia porque la relación fue un fracaso, ahora en vez de tener novia voy a visitar prostitutas, ¿no? Y lo más interesante del libro es que todos los cuestionamientos morales que nos hacemos, los que obviamente no visitamos prostitutos o prostitutas, él los va contestando porque son los mismos cuestionamientos que les hacen sus amigos, ¿no? Oye, pero no tienen una enfermedad, pero la mugre, pero la bacteria, pero la letra en Canadá es ilegal, ¿no? Pero si la policía, todo está contestado en la novela gráfica, esta es la portada, y pues lo más interesante que para mi gusto, muy respetuoso del género femenino, es que todas las prostitutas con las que se acuestan aparecen o de espaldas o con un globito en su cara, para que no se vea su cara real, o sea, que les da un anonimato para no herirlas, porque bueno, obviamente no se van a aparecer tanto, ¿verdad? Pero no voy a decir quiénes son, por ahí les ponen sus nombres, pero quizás son inventados, ellas mismas dicen, pues no inglés, ¿no? O sea, va con ellas y dice, oye, ¿cuándo te puedo ver? No inglés, no inglés, ¿no? Y ¿cómo? Entonces, bueno, y él sigue, están las escenas sexuales muy activas, súper tiernas, pero bueno, si puede conseguirlo, y hasta en español es lo más interesante que se puede conseguir en México. ¿No? Este particular no es barato, pero creo que en el Mercado Libre hay algunos que son. Ahí tenemos ya un acercamiento, un close-up, fíjense, la mujer por ahí narra, tenía celulitis, ¿no? Y entonces por ahí se ve el muslo con unas rayitas, esa es la celulitis. Entonces es muy interesante porque pues él es fiel, ¿no? Él va representando fielmente el gusto grande, que le gustaba, que no le gustaba, y esa es su memoria, ¿no? Memoria de ese periodo en el cual decidió. Le preguntaron en una entrevista que por qué mejor no iba a un bar y se les ligaba gratis, ¿no? Y se paró y dijo, pues véanme, o sea, no ligo, ¿no? Como dice, tengo que pagar por ello, ¿no? Así dice la nota. Bueno, ya para concluir, tenemos la ruta de Joyce, de Alfonso Rapico, que es español. Y bueno, él creó el libro Dublinés, que es la vida de James Joyce, que es también una novela gráfica extraordinaria, y si pueden, pues leanla. Al final se dio cuenta que en Irlanda no leen tanto cómic, entonces fue así como muy extraño, porque no es para los irlandeses, pero al mismo tiempo que iba escribiendo esta novela, gráfica, pues se dio cuenta de que lo que él estaba viviendo en Irlanda, en los lugares que iba visitando para recabar toda esta información, eran súper interesantes, y decidió crear su propia novela autobiográfica sobre su viaje para hacer su obra, y se llama La Ruta Joyce. Esta es la portada, el Premio Nacional de Cómic que es accesible, está en español porque él es español, y pues él se retrata a sí mismo. Aquí dice, en Irlanda la gente no le cree, o sea, no lee cómics, entonces ¿qué voy a hacer, no? Porque ¿cómo voy a vender mi obra sobre Irlanda si en Irlanda no la van a comprar? Bueno, se da cuenta demasiado tarde, ya tiene la mitad del guión hecho, pero continúa con su viaje, y ese es el mismo, se dibuja muy narizón, aunque pues no está tan narizón, es como su cosa más obvia, pues son sus peluqueros y su nariz larga, ¿no? Y así se dibuja, y pues así va por toda la ciudad diciendo qué visita cada lugar que va visitando, qué información saca, va con la esposa, cuando están contentos, cuando se pelean, cuando la esposa no le da, en fin, con sus amigos también, toda la discusión de cosas que son importantes para los moneros cuando vemos esto. ¿Cómo hizo esto? Bueno, pues está ahí en su novela autobiográfica, La Ruta de Joyce. Ahí están mis datos, por si alguien quiere este libro PDF, lo voy a dejar aquí con Alejandra, pero está en PDF, quien lo quiera, me puede escribir en el Facebook o en el correo de la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, resumen brevísimo. Es mucho más complejo de lo que pude captar, pero voy a quizás solamente enumerar algunas frases que llaman la atención.
extensión del tiempo y una continuidad temporal que tiene que ver también con algo que Humberto nos decía. La relación moda y piel, moda y obra de arte, moda, identidad social y política, que se resumen también, que retoman la obra de arte y que trascienden a la propia moda. La vestimenta como una metáfora de la piel, que tiene que ver con la idea de tener un cuerpo y que se viste. El arte se hizo carne, nos pudimos ver una probadita del cuerpo en el arte colombiano y nos quedamos muy picados. Y el asunto del arte que se suicida, que se suicida, que se cae, que se rompe. El estudio del cuerpo como en el arte como capas de la tierra. Algo que llama la atención es que el cuerpo deja de ser representación y se vuelve presentación, y también donde está implicado el propio artista en la obra de arte. Y esto ha coincidido en muchas mesas. En muchas mesas ha coincidido donde el cuerpo y la propia historia del artista es parte de la obra. Algo que llama la atención: los objetos terminan de serlo cuando se los usa. Esto que se dijo de que el objeto como extensión del cuerpo. Y bueno, para finalizar tuvimos un montón de cosas: la resignificación de cuadros religiosos y la arcilla como la piel de la tierra, y la idea de hacer trueque con nuestro trabajo, que es maravilloso. Bueno, y con el cómic también un recorrido por cómo el cómic también ha tenido un desarrollo. Algo curioso es que en América los cuerpos están desnudos y en Europa hay ropa, es decir, los americanos tenemos como más contacto con lo orgánico, con la naturaleza. El paso del estereotipo hasta llegar a la imagen propia del monero. Vemos como en el cómic hay solo un instante donde se tiene que presentar el contexto, el personaje, el carácter, las características del personaje. Como no es lo mismo un estereotipo que las características del personaje, y terminamos volviendo al autor de teatro y la implicación del artista en su obra. Más o menos es un resumen. Y pasamos a las preguntas y respuestas. Si alguien quiere comentar, participar. Vale. A mí me llama mucho la atención, varias cosas, pero esto que decías de cómo el artista de pronto está ahí. Sí, la verdad es que sí me sorprendió, a pesar de que lo he visto en muchos lados. Yo no lo visualizaba en el cómic, precisamente porque es tan fuerte de pronto esta construcción de los personajes, ¿no? Es tan fuerte la cuestión de los estereotipos, de las caracterizaciones de los personajes, que dices, no lo imaginaba. Entonces me ha gustado mucho que nos presentaras esta parte, porque ciertamente es algo que es común en todas las artes, ¿no? Pero al mismo tiempo, la otra parte no se pierde, ¿no? Sigue estando de alguna forma presente el otro uso. Entonces también está interesante cómo se usa y qué implicaciones tiene toda la caracterización de los presentados. Porque es interesante para observar y para estudiar esta imagen. Entonces, a mí, me gustaría saber, nos presentaste aquí ahora un caso, o algunos ejemplos de novela gráfica en donde se presenta al artista, dentro de la obra, pero ¿qué tanto realmente eso es de algún tipo de artista, o qué tanto está permeando la producción general, el cómic?
Pues está permeando, pues, porque esta situación de lo políticamente incorrecto, es decir, hoy en día no vamos a ver a un africano con su besito aquí, y sería como una grosería que un monero se animara. O sea, quien lo hace hoy en día se expone a muchísimas polémicas, y desde luego pues el trabajo, si lo tienes, tienes que cuidarlo. Entonces ya socialmente no puede uno animarse a recrear esos estereotipos que pues son dañinos la mayor parte de las veces. Entonces se pueden retomar cosas, ¿no? Si uno habla de ir a México, de ir a un pueblo y hay gente con sombreros, bueno, pues poner un sombrerudo no es un insulto si estás en un pueblo. Bueno, en Colima, en Comala, pues hace muchísimo calor y sol, casi todo el mundo en ciertos momentos. Ahora están las fiestas en Cuauhtémoc, pues todos traen sombrero. No sería un estereotipo políticamente incorrecto poner un dibujo de las ferias, la feria de Cuauhtémoc, y todo el mundo con sombrero, porque todo el mundo trae sombrero, ¿no? Entonces, en esa particular feria. Pero si habla uno de la feria de Colima, capital, pues sí sería un insulto ponerlo a todos con sombrero. Entonces, el monero tiene que saber lo que está haciendo, y realmente en una autobiografía, pues él ya sabe. No puede, creo que hoy en día ni siquiera este estereotipo del norteamericano con su Starbucks, con su café, aunque no sabe Starbucks, puede ser válido, puesto que hay esta situación de si te gusta el latte, eres un fresoide, entonces no va a ser un latte, entonces mejor lo pongo al americano con su café porque lo puedo agredir sin querer. Entonces todo es así como ya muy, muy planeado. Toda esta nueva, bueno, ves que estaba leyendo, ahorita puedo comentar si hay algún estereotipo de mundo que logre, ¿verdad que no? O sea, yo creo que la tendencia ya tiene, pues, desde fines del siglo pasado, que la tendencia es hablar así como en una situación de mi experiencia, y ya el estereotipo ya lo dejo descansar. Si se parece a un estereotipo, ya lo inseguro, pero así lo viví, ¿no? Pero ya no un estereotipo de estos. Sí, yo estoy leyendo un libro que me regalaron, que es una novela gráfica, se llama Kiki de Montparnasse. Kiki existió, fue la modelo de los artistas que se cogen a Montparnasse en los años 30, incluido Picasso y todos ellos, y ella narra la vida de verdad de Kiki, y ella se hace llamar Kiki. Y claro, cuando yo empiezo a leer, me toca recurrir a la historia, a ver si realmente existía, porque yo no tenía conocimiento de Kiki. La miro y digo, sí existe, y todo lo que está sucediendo en lo que yo estoy leyendo le sucedió a ella. Entonces es muy, muy interesante, pero no hay estereotipos, no hay estereotipos como estos, donde agregan nacionalidades o no sé. ¿Alguien más quisiera comentar sobre la pregunta? Percibo que hay dos, recientemente por lo menos habría, digamos, una traslación que va de la idea de poner en juego la vida de los otros, narrar la vida de los otros, o elaborar obras en donde no esté implicado, digamos, directamente el artista, no sé. Voy a tratar de ir para no este comentario. Veo que en el caso del arte, la imagen que pusiste de esta chica que no es artista, que mete la arcilla al agua, esa arcilla se deshace, se desvanece y se vuelve parte de la tierra, parte de la tierra, parte de los elementos de la naturaleza. No sé si tengamos ese sentido, es decir, el cuerpo se deshace y vuelve a su condición de naturaleza. No sé si eso por lo menos fue el mundo que le obligué a decirme a esa obra. Y en el caso de los cómics, el sujeto que narra es el mismo sujeto que ya está poniéndose ahí, ¿no? Se pone en juego su historia, pone en juego su vida, ¿no? Desde el momento en que su vida expone a otro lector, ¿no? Entonces me da la impresión que esos dos posicionamientos, incluso tú mismo, ¿no? El armar una obra, parece curioso de pronto decir se suicida, pero no me parece tan curioso, en realidad sí me parece que implica el decirte
Y lo que me pregunto es si esta traslación que se sucede, yo espero que lo vayan siguiendo, yo no me sigo a mí mismo, si esta traslación no tiene que ver con un agotamiento de las narrativas y de las formas de pensar, pues el arte o de las formas de pensar, si no obedece a esto o a qué obedece. Si estamos conscientes que hay una traslación que esto que se hace no se sigue en otras, ¿no? Se debe a ese agotamiento de las narrativas. Porque incluso podremos, esto de que dices del cómic de no hay estereotipos, etc. Yo no conozco los cómics, no soy practicante de estas lector de estos documentos. Se me hace complicado de pronto pensar que no hay estereotipos, porque eso supondría, de inicio me supondría que el que narra se ha podido liberar de sí mismo de eso. Y yo dudo un poco, porque eso supondría que él puede ver mejor las cosas que esos otros que no pueden ver las cosas sin estereotipos, ¿me explico? Y yo no sé si eso sea posible. Es que él dice, no hay cero posibilidades, no hay cero, no está el lugar de la no implicación. El sujeto está implicado en esa implicación cultural como la vida, sus formas de verla, de pensarla, con todos los estereotipos que nos atraviesan. Entonces, no sé, me cuesta trabajo, pero esa interpretación puede ser muy válida y que pueda ser así, me parece que obedece también justo a eso que es un agotamiento ya de la narrativa tradicional. No sé. Felizmente mi opinión es contraria. Yo creo que en el cómic, en lugar de estar agotando, está descubriéndose a sí mismo, está creando nuevas cosas. Las cuestiones de estereotipo, lo que pasa es que el creador puede hacer su famoso storyboard, o sea, ver mosaico del cómic, y a lo mejor se le va un estereotipo, y obviamente en el cómic, le digo porque yo tengo talleres de cómic desde hace más de 15 años, pasa la ronda de los primeros lectores y oye, ¿esto qué es? No, pues este es el africanito, mira, no le ves su hueso, sí, me doy cuenta que tiene un hueso, no le pongas el hueso. Ya nadie trae un hueso amarrado. Es más, quién sabe si algún día lo tuvieron. Lo vimos en las caricaturas de los Looney Tunes, pero no estamos a África a presenciar ese huesito. Entonces yo creo que va creciendo, el cómic se está redescubriendo. Hay por ahí una anécdota de un investigador judío que descubre que en una temporada en la cual una serie de diferentes judíos hacen Superman, ya ven que los cómics de superhéroes son seriados y de repente una temporada de un dibujante, otra temporada de otro. ¿Saben cuántos años cumple Superman este año, no? 80. Entonces, 80, entonces ha habido muchos periodos en los cuales 3 o 4 dibujantes ahí se la pasan. Hay un periodo, obviamente no recuerdo las fechas, en las cuales los dibujantes eran judíos y sin decirle a nadie agregan elementos que ellos consideran importantes para su cultura en esa época de ese Superman. Obviamente uno que no estudió pues ni lo vio nunca, pero hay investigaciones que demuestran que de repente, hasta en el caso de un personaje como ese, que tú no puedes ser creativo porque la historia dice que Superman es todo esto, de Luis Lane es todo esto, pues ahí meto yo sin querer una cuchara o un plato, una taza o un calentador o una vela que refleja algo mío. Entonces ya por ahí había muchos intentos de querer escapar del muy cuadrado. En la historia del cómic franco-belga, la historia de lo muy cuadrado es súper cuadrado, o sea, hasta yo digo que bueno que en México tuvimos otras influencias porque esa era muy cuadrada. Ahora ya se liberaron en los 90s, en Europa dicen ya, no vamos a hacer cuadrados, vamos a crear cómic nuevo. Esta historia de Marjorie Satrapi, ella es iraní pero ya vive en Francia desde hace muchísimos años. Ella es una de las primeras monedas que dice, no, yo no voy a hacer lo que hacen todos, yo voy a hacer mi historia con mis monitos, ¿no? Entonces sí, yo veo muy claro que ha habido estos cambios, pero en el caso del cómic para mejorar. O sea, hoy el día este cómic que yo les presento no es criticable, no es como el cine malo después del cine bueno de la época de oro, no, es el cómic maravilloso, creativo, 100% autobiográfico, de experiencia propia, después de muchos años de estar encajonado y de muchos... La situación en México, por ejemplo, está no da tiempo, pero no tenemos un cómic autobiográfico como estos. ¿Por qué a poco en México no pasan cosas súper interesantes? ¿No? Entonces, quizá no hay toda esa apertura, la situación de la publicación, el dinero, la cuestión económica pesa muchísimo. Muchos de estos moneros se aventaron sin nada y al final ya recuperaron una diversión y entonces tienen ya una vida digna con ese trabajo. Pero en México no ha sucedido eso. En México hay que estar sobre el mundo. Y eso pues es como que agotar el idioma, o sea, cuántas versiones de lo mismo vamos a tener hasta que alguien pueda, por sus propios medios o por una beca del gobierno a lo mejor, hacer sus propios cómics, ¿no?
Yo creo que no me di a entender. En realidad, justo creo que lo que está respondiendo es lo que estaba pensando. Bueno, Lo que yo pensaba es que parece ser que las formas tradicionales de hacer cómic se agotaron. sí, se agotaron. Y que si ese agotamiento se debía a ese agotamiento de las narrativas, de que ya no podían dar cuenta, no daban cuenta de las necesidades de la cultura, de la población, y que ante esa incapacidad el cómic se tenía que haber reinventado, que me parece que tú lo mencionas en términos de redescubrirse. Sí, pues eso pasó, y bueno, más que agotarse como temática, yo creo que pues en esta situación de finalmente somos libres, podemos crear, ¿no? Después de casi 200 años de estar encajonados, ¿no? Porque además el autor se coloca él como el actor, digamos, principal, ¿no? Eso me parece que tendría que ver con un agotamiento de eso, donde el autor intenta dar cuenta de los otros y de lo otro. Ahora él es el que se pone en juego, ¿no? Y su cuerpo, su historia, además eso me parece que no sé si algo bueno, el arte tiene esa posibilidad de verlo como agotamiento de narrativas, tiene esa posibilidad. Pero yo lo veo también como Patricia, que es entra el cuerpo a ya ser visible, no representado, sino ser visible y ser parte como obra. Entonces ahí tenemos que agradecerle a los que hacemos arte, a esos artistas que se atrevieron a ampliar el espectro que era solamente de las bellas artes, la pintura, la escultura, el grabado, y hasta ahí llegaba, pero después empezó a ampliarse y ahorita tenemos un espectro grande que nos permite llegar al punto de proponer el cuerpo como obra de arte. Entonces en ese sentido también se acerca mucho al cómic, que yo no sabía tampoco, me entero aquí gracias a Patricia, que hay autores que se meten en el cómic y como hace el artista plástico que presenta su cuerpo, entonces el monero se mete a narrar su vida. Eso me parece maravilloso que haya pasado eso. En el arte pasa lo mismo, esa amplitud de ir más allá. De hecho, por ejemplo, yo creo que no son discursos agotados, porque en mis clases yo dicto pintura y hay chicos muy interesados en la pintura como ejercicio académico, y son muy académicos y les fascina mucho el dibujo, la pintura, eso que posiblemente muchos ven que se agotó, como llama Persana, pintura anémica, cuerpo suculento. Entonces yo más bien lo llamo, y el arte de la pintura, entre paréntesis, se hizo carne. Sigue la pintura y siguen estos lenguajes, digamos, tradicionales, más toda la gama que se abre en siglo XXI. Precisamente tú mostraste Maus el año pasado, antepasado, que hicimos un evento en la universidad, que fue el primero que hablar de arte, no se acuerdo, y fueron unos chicos que hicieron una novela gráfica de la toma del Palacio de Justicia basándose en Maus. Y entonces toda la relación y cómo transformaron el ratón y todo ese cuento a los sucesos catastróficos que en el 81, que me recuerdo mucho también el 81. No, 80, la toma del Palacio de donde se cambiaron los papeles de la milicia, el gobierno y los civiles que quedaron presos dentro de la toma del Palacio. Y también hay otro, que es la obra de él, uno de ellos, con un literato, que hicieron la historia de Gabriel García Márquez, que la sacó Reina. En Colombia se está creando muchas editoriales independientes, y esas editoriales son las que están impulsando fuertemente la novela en Colombia. Y ahora va la vorágine, creo que ya la sacaron. Sí, ya está claro. Sí. ¿Ya lo tienen completo? Ah, ok. Entonces, cada vez porque en Colombia también hay una presión fuerte, que es el facsímil.
El vaccino en Colombia es un elemento fuerte de los labios, de todo eso para ser tan simple, para promover cosas. Entonces de ahí, como que las cosas siempre se están relacionadas con el mundo. Pero en Colombia sí se está volviendo un elemento bien interesante de la realidad. En México estamos dando pañales, pero no todo. Pero tú sabes. Es que hubo un boom que fue como Argentina, Brasil, Colombia y nosotros dijimos, por favor, debería ser. Ahí vamos. ¿Alguien más? Sí, yo a mí me sorprendió mucho, bueno, me conectó mucho su trabajo con las figurillas de arcilla que contemplan. Me conectó con la mesa 1 donde hablaban sobre estos cuerpos que parecieran ser solo objetos, pero en tanto que se les inyecta una intención o un ánimo, adquieren una amplitud de cuerpos que podrían llegar a significar, digo, en este caso hablábamos del lago de Texcoco, un poco de Cuitzeo, y toda la carga histórica que podrían tener o la significancia que podrían alcanzar. Entonces me maravilló mucho ver estos figurines, como usted dice que simplemente contemplan lo que usted contempla. Entonces para mí fue como, claro, pues ahí está, o sea, este sujeto que ya usted le da el uso o la función de contemplar, pero además, aunque pareció que lo dijo a manera de chascarrillo de que se suicida, digo, yo viéndolo en este sentido, pues no, más bien me pareció que es un cuerpo que tanto que está animado, como usted lo dice, pues decide no contemplar más, ¿no? O no sé, está tan animado que se suicida, que usted lo dice, ya no va a trabajar más conmigo. O también me habría encantado ver alguna de esas fotos que comenta que tienen las personas que lo han recibido, este figurino ahora contemplando la casa o contemplando la sala, o sea, todo lo que puede contemplar y pues todo el significado que puede alcanzar, en tanto que ya es un cuerpo que está ahí con su función a lo mejor nada más contemplativa, pero todos los lugares que pueda abarcar, en tanto que usted los lleva a sus viajes, en tanto que los deja contemplando, en tanto que los trofea a las personas que conoce. Entonces me pareció muy interesante, muy padre verlos contemplando. Sí, de hecho, cuando yo hablo de que se suicidan, pues le estoy dando un carácter de animación, ¿no? A algo que no tiene, que es un cuerpo desanimado, como decían esta mañana, un cuerpo sin órgano. Pero que en cierta medida que salen de aquí, pasan por acá y se construyen aquí. La construcción es esta y es mi construcción, entonces terminan siendo como una extensión arcillosa mía. ¿Sí? Entonces, de hecho debe haber, hay algo ahí, y yo trato como de animarlos a que contemplen lo que yo contemplo, animarlos a que si no quieren seguir conmigo en el viaje, pues que tomen su decisión, cosas como de ese estilo. Claro, sí. Lo que decía Carlos, en el chiste hay una cosa muy seria, ¿no? Un elemento muy serio, que es eso de la creación que hago yo y es una extensión de mí mismo. Bien, creo que nada más. Yo quiero hacer Sí, por favor. un aviso parroquial, que es, yo dejé ahí la presentación y por el tiempo que nos dieron no alcancé a presentar todas las diapositivas porque me quedé hablando de mi obra, de mi trabajo, perdón, de mi trabajo, el egocentrismo de los plásticos. Y yo lo dejo ahí para que los que quedaron picados como la Diana, pues si quieren copiarlo, bien, pueden copiarlo. Para que lo vean, para que vean las otras diapositivas que no vi. A mí me pidió una amiga queridísima de hacer anuncio de su libro, se llama La danza desde la mar, por si alguien está interesado. Fanny detrás lo tiene.